En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Buen día, hermanos y amigos. Es un placer para mí presentarles este programa Viva y Eficaz. Estamos desarrollando el tema de la autoridad. Y en este día vamos a hablar sobre el capítulo 13 de Romanos, del verso 1 en adelante. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Luego Pablo dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. A Pablo le escribieron preguntándole cuál debería de ser la actitud de los cristianos frente al gobierno romano. Nosotros sabemos que el gobierno romano ejerció una autoridad firme, autoridad de hierro sobre las naciones que ellos habían conquistado. Y tenían control de tantas naciones y de un vasto territorio a través de las legiones, y cobraban impuestos para sostener a sus soldados, sus ejércitos que gobernaban las naciones que ellos habían conquistado. Una de las naciones que habían conquistado era Israel. Y los israelitas siempre fueron un tanto orgullosos y no querían reconocer la autoridad de ningún gobierno extranjero sobre ellos, porque ellos pensaban que tenían la exclusividad de Dios, porque eran pueblo escogido de Dios. Y les era muy difícil aceptar el hecho de que un gobierno pagano de extranjeros los gobernara, los juzgara a ellos. Y era por esa razón que ellos eran reacios a pagar los impuestos. Por eso a Jesucristo le hicieron una pregunta que era una pregunta maliciosa, capciosa, y era una trampa. Le preguntaron si era lícito pagar al César impuesto, porque los israelitas, como cultura y como pueblo escogido de Dios, ellos pensaban que no tenían de ninguna manera que pagar impuesto, porque no aceptaban la autoridad de Roma sobre ellos. Y por eso Jesús, al contestar, dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando el evangelio se predicó por todos aquellos lugares y llegó a la capital del Imperio Romano, muchos cristianos estaban con dudas respecto a cuál debería de ser su papel y su actitud frente al Imperio Romano.
Entonces le mandaron cartas al apóstol y le preguntaron sobre el asunto de la autoridad. Entonces Pablo les escribe diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta expresión, toda persona, implica que todo ser humano, todo descendiente de Adán y Eva, no importa la raza o su condición social o sexo, no importa, debe de someterse a las autoridades. No se puede vivir en paz con los hombres si uno no respeta y acepta y reconoce la autoridad. Eso es lo que está diciendo Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay autoridad, dice Pablo, en este mundo que no emane de Dios. No puede haber una autoridad que no sea de parte de Dios. Dios es el creador. Nosotros somos las criaturas. La autoridad que tienen los ángeles es una autoridad delegada por Dios. Cualquier ángel, aún los ángeles caídos, aún Satanás ha recibido desde el principio, antes de la entrada del pecado, la autoridad que emana de Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, incluyendo el gobierno romano, en ese contexto histórico, las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Claro, ellos no querían someterse a la autoridad de Roma. Por eso hubieron muchas rebeliones contra el Imperio Romano, hasta que los romanos decidieron destruir al país de Israel, destruir el templo, y los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo y quedaron sin territorio, sin patria. Pero Pablo dice que la actitud correcta que nosotros debemos de asumir es reconocer la autoridad. También debemos de saber que hay personas que son indignas de ejercer la autoridad que se les ha conferido, que se les ha dado. Por ejemplo, hay esposos que abusan de la autoridad de su esposa. Y hay padres y madres que abusan de la autoridad que se les ha dado para con sus hijos. Por eso Pablo advierte a los padres de familia que no provoquen a ira a los hijos, y que si los van a disciplinar y les van a enseñar cómo pueden vivir, es de acuerdo a la disciplina del Señor, es de acuerdo a la doctrina, a la teología, es de acuerdo a los principios que están establecidos en las Sagradas Escrituras. Y al marido se le enseña que ejercer autoridad implica una actitud de sacrificio y de protección hacia aquellas personas sobre quienes ellos están ejerciendo autoridad. Por eso se dice que Cristo, que tiene autoridad sobre su iglesia, dio su vida por ella. Y así también ese tipo de autoridad sacrificial es la que debe de tener el marido para con su esposa, para con su familia, para con sus hijos. Una autoridad dispuesta a sacrificarse para proteger, guardar, cuidar a su familia. Así también Pablo, cuando habla sobre las autoridades gubernamentales, cuando habla de los reyes, cuando habla de las personas que ejercen autoridad como gobernantes, Pablo dice a los que están gobernados que deben de obedecer esa autoridad. Entonces sale el cuestionamiento de que
Bueno, ¿y cómo voy a obedecer a alguien que abusa de la autoridad? Bueno, esa autoridad es delegada por Dios y los que gobiernan, gobiernan porque Dios los ha escogido. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios pone los reyes y que Dios también los quita. Y que nuestra actitud debe de ser una actitud de sumisión. Sin embargo, podemos orar, ya que Dios es el autor de la autoridad y que Dios es el que pone reyes y los quita, podemos entonces orar, clamar a Dios, porque Dios ha prometido escucharnos y Dios ha prometido concedernos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces Pablo dice que si hay alguien que se opone a la autoridad, entonces está oponiéndose a una institución establecida por Dios, que es el gobierno humano en este contexto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque en todo país hay leyes, y en todo país se castiga a las personas que no respetan a las autoridades que el gobierno ha establecido. Por eso dice que acarrea condenación. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. En este pasaje, amados hermanos, 3 veces en el versículo 4 se dice que los que ejercen autoridad en el gobierno son servidores de Dios. En el verso 4, 2 veces se dice que son servidores de Dios, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, porque el que se rebela contra la autoridad va a ser castigado, va a ser lanzado a la cárcel y va a ser condenado y privado de toda libertad. Y en el versículo 6 también se vuelve a repetir por tercera vez que los magistrados, que toda esa gama de autoridad que hay en el gobierno humano son servidores de Dios. Verso 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por eso se dice, pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto. Nosotros, y quiero aquí hablar con los hermanos con todo cuidado, nosotros escuchamos los medios de comunicación social. Y cuando se trata de política, casi siempre se vierte odio en las opiniones que se tiene sobre las autoridades que nos están gobernando. Yo soy consciente de que hay gobernantes que son indignos, que han fallado, que son egoístas, que están abusando de la autoridad, que son corruptos, que han sido tentados de la avaricia y que quieren enriquecerse ilícitamente. Eso lo sabemos todos. Pero a nosotros no se nos permite que nos sentemos en silla de escarnecedores. No se nos permite que insultemos, menospreciemos la autoridad, porque esa es una autoridad delegada de Dios. Dios va a llamar a cuenta a todos los gobernantes. Cada uno dará cuenta y razón de sí de lo que haya hecho. Cada uno, porque todos los que están gobernando en todas las naciones son personas que Dios ha puesto. Él es el Rey de Reyes
Él es el Señor de los señores. Por lo tanto, nuestra actitud hacia ellos es de respeto. Es cierto que nosotros vemos la persona, las fallas de esa persona, las malas intenciones que surgen del corazón de esas personas que nos están gobernando. Pero son personas que Dios las ha colocado allí. Y aunque ellos no son dignos del respeto que nosotros le debemos de respetarla, porque no hay autoridad sino dada por Dios y porque ellos están representando la autoridad de Dios, aunque de una manera errada, aunque de una manera pecaminosa. Entonces Pablo habla y está hablando en el contexto del gobierno romano, que los césares perseguían a la iglesia. Pablo mismo, que escribe que hay que respetar estas autoridades, fue condenado a morir por Roma, por el imperio, por el gobernante romano, a morir decapitado, y Pablo fue decapitado. Pero la Biblia nunca apoya la rebelión. La Biblia siempre establece la autoridad. Ningún pastor aconseja a los hijos e hijas que vienen quejándose a nosotros por la actitud de los padres, pero ninguno de nosotros aconsejamos a estos hijos que se rebelen contra la autoridad de sus padres, porque la autoridad debe de permanecer, la autoridad debe de ser apoyada. Así pues, amados hermanos, respetemos la autoridad, porque esas personas ejercen una autoridad que fue delegada de parte de Dios. No solamente en el gobierno, sino en la iglesia o en cualquier otra institución humana, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la empresa. Toda esa gama de autoridad que está sobre nosotros debemos de reconocerla y respetarla, porque el mundo está lleno de autoridad delegada por Dios. Seamos pues sumisos, respetemos la autoridad por causa de que esta autoridad emana de Dios. Dios le bendiga a usted, hermano. Dios le guarde. Dios esté con usted y ojalá que usted pueda ejercer la autoridad en su hogar de acuerdo a como está establecido en las Sagradas Escrituras. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.